En la medida en que tú identificas que el miedo no es un agresor, sino es un protector. Empecé a sentir mucho miedo, un miedo a morirme. Yo estaba en un tope peligroso. Yo creo que estoy atravesando algo. Mi cordura la estoy perdiendo porque yo nunca he tenido talentos psíquicos, nunca. Tenía un vértigo emocional muy alto y dije, ¿qué es lo que está pasando? Me estoy volviendo loca. Empecé a preguntarle a personas muy calificadas, psicólogos, amigos. Síntesis, me di cuenta de que se había abierto un canal de comunicación. Eso es un antes y un después. En los 50 me hice locutora, en los 50 me hice escritora, en los 50 me ha dejado la transformación de pasar de ser oruga a ser mariposa, que estoy comenzando a volar. Para mí los 50 fueron tremenda década, tremenda década. En los episodios anteriores hemos hablado del miedo, pero esta vez tenemos una invitada especial y es experta en temas de energía y nos viene a compartir una perspectiva totalmente rompedora de lo que es el miedo, atravesarlo, cómo usarlo, cómo verlo, cómo gestionarlo e inclusive va más allá y dice cómo hacer del miedo un aliado. Bienvenida, Chela. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Cuéntanos un poco más de todo ese mundo de la energía del que has hablado, del que propones en tus libros también. Cuéntanos más, ¿qué hacemos en la vida con ese miedo? Bienvenida a versión Hola, 5.0. hola Mora, Sonia, Mansell, hola. Gracias por este Hola, espacio. Gracias por Chela. este espacio. Un abrazo desde aquí. Lo que dices, Mansell, es cierto. Aunque no me voy a separar de los conceptos, digamos, los conceptos más convencionales del miedo, el miedo fisiológico o el miedo psicológico, los miedos que todos sabemos, porque yo creo que del reparto de emociones y de tipos de energía que experimentamos los seres humanos, yo creo que el miedo es una de las que hemos experimentado todos. O sea, no conozco a nadie que no haya Mm. experimentado el miedo. O sea, podemos estar exentos de culpa o de vergüenza o de un montón de otras energías, pero el miedo todos lo hemos vivido, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que hago yo? Bueno, yo soy especialista en limpiar lo que no se ve. O sea, lo que la gente no se Mm. ve de sí misma, ¿ok? Yo de alguna manera, a través de lo que hago, lo que he aprendido, puedo entrar puertas adentro en los espacios de las personas, eh, y pues de alguna manera recoger datos, recoger información, porque la energía es básicamente eso, una fuente infinita de información. Entonces, y a través de esa conexión que he aprendido a hacer y que he desarrollado en un montón de años que ya llevo haciendo esto, entonces voy enlazando puntos y de acuerdo a eso, entonces ordenamos un poco, ¿ok? Lo que la misma persona ni siquiera tiene idea de que tiene por dentro. Lo saco a la superficie, lo muestro, ¿ok? Y empezamos a ordenar un poco como si fuera una casa, ¿no? Una casa llena de cosas viejas, roídas, oxidadas y tal, que están allí, que ni siquiera nos hemos dado cuenta de que están allí. Entonces, de alguna manera, un poco para hacer un dibujo artesanal de lo que es, entonces empezamos a sacar todo ese montón de cosas viejas, inútiles, disfuncionales, que lo que hacen es bloquearnos, nos inhiben, nos desvían, nos confunden, ¿ok? Y nos hacen pensar que la cosa es muy difícil, ¿no? Entonces, básicamente lo que hago es trabajar con la energía, eh, la reviso, la percibo, la leo. O sea, hay muchas formas de verlo, la escucho, la siento, la identifico y armo una historia. Este es el origen. Digamos que he intentado en estos años definir y decantar un poco lo que hago porque es muy amplio, ¿no? Es muy amplio, pero básicamente Mm. me he especializado en limpiar las zonas de desastre que nadie ve, los desastres que llevamos por dentro. Un poco para quitar peso, un poco para mostrarle a las personas sus propias fortalezas, sus propios recursos que normalmente no los vemos. Y que las personas, haciendo un poquito un trabajo ellas mismas, a su ritmo, desde sus puntos de vista, entonces se reordenen y Mm. se planteen nuevas posibilidades para resolver los asuntos que normalmente ven como conflictos y que los limitan. Es un poco más o menos eso, ¿no? En todos los ámbitos de la vida, ¿no? Mira, cuéntanos un poco, cuando hablas de energía y de que limpias las energías, ¿cómo lo haces? ¿Tienes alguna técnica? ¿Tú trabajas atendiendo a otras personas y ayudándolas a limpiar, por lo que entiendo, esas energías discordantes? Cuéntanos un poco más de ese tipo de las terapias que tú trabajas y qué resultados has visto, qué cambios, qué antes y después, luego de que tú entras en acción. Bien, en principio, yo aprendí de la forma difícil. O sea, de la forma difícil porque no habían otros recursos, o por lo menos yo no descubrí otros recursos, y tampoco yo pertenezco de toda la vida a esta área, ¿no? Bueno, yo soy publicista como son ustedes también, y de alguna manera las mismas
digamos, las mismas dificultades, las mismas crisis que atravesé yo a nivel personal, pues bueno, de alguna manera me fueron conduciendo a buscar algo, porque, o sea, de verdad que lo necesitaba. Y de alguna manera me fui metiendo, fui leyendo, fui conociendo, me metí en cursos, etcétera, y fui descubriendo que sí habían formas a través de las cuales nosotros podíamos hacer algo distinto, más allá de orar, ¿no? Más allá de orar o pedir por un cambio o sufrir horrible. Entonces sí habían formas en que se podía manejar un poquito esto y empecé a aprender de la energía. Empecé a aprender sobre la física cuántica, un poco lo que tiene que ver con el mundo no visible y entré digamos, en el curso de TRE, Terapia de Respuesta Espiritual, para los que no la conocen. Okay, esa es una forma fantástica, pero para mí fue muy complejo porque yo venía sin bases de nada. Entonces aprendí a utilizar un péndulo, que era algo que ni siquiera me pasaba por la mente de usar jamás. Aprendí a usar un péndulo, aprendí a entender cómo funciona el péndulo, la energía, con qué se conecta, o sea, que se conecta con la mente consciente y de alguna forma a través de un efecto ideomotor se traduce en un impulso, ¿ok? Y el impulso entonces, si cuando aprendes a leer lo que es la información que maneja a través de un montón de gráficos que te ayudan a enlazar puntos, a conectar información, entonces tú mismo vas desarrollando una habilidad para ensamblar la historia. En la medida que lo he practicado, por supuesto que ya he hecho de esto algo natural y ya básicamente el péndulo lo utilizo como más para enfoque, ¿ok? Porque ya mi intuición se ha desarrollado tanto que realmente logro sentir o de alguna forma leer o de alguna forma percibir, cada quien lo interpreta distinto, pero la información llega muy nítida, muy nítida. Es como que se abre de alguna forma no sé, una pantalla de información interna, sobre todo cuando la persona está muy bien dispuesta a hacer esto. Entonces se abre muchísima Mm, información que la misma persona no puede ver, ¿ok? Y yo sí la puedo ver porque entonces yo pues me conecto de alguna manera con la fuente de energía de esa persona y yo de alguna manera también, que no es algo que se pueda explicar, porque no es tan ni lógico, ni es tan científico, ni es medible, es algo muy intuitivo, muy del mundo invisible, pero he aprendido a descodificar la información que proviene de la mente de las personas, del ser o del corazón o del conjunto de todo lo que eso es, que al final es lo que constituye lo que somos, y interpreto esa información. Entonces puedo encontrar a través de esa experiencia y los gráficos que he desarrollado, digamos, un poco el origen de dónde procede, digamos, dónde está la raíz del conflicto, la raíz del miedo, la raíz del dolor, la raíz de la culpa, la raíz de que no nos esté yendo bien por aquí o por allá, que estemos tan bloqueados, que estemos tan contraídos. Y de allí para adelante, entonces, un proceso que he ido aprendiendo y que he ido desarrollando, voy limpiando. O sea, es la intención, básicamente, el poder de la intención, ¿no? De hecho, hay un libro que lo ilustra muy bien para quienes no tienen ni idea de nada de esto, que es El poder de la intención, de Wayne Dyer, que es mm, casi que una Biblia, ¿no? Entonces, en ese libro, y más otras muchas fuentes de información, he aprendido a definir la intención como la fuerza creadora principal de todo lo que es. Es decir, basta la intención, ¿ok? Y se ponen en marcha, o sea, una cantidad de cosas, un engranaje de circunstancias, de posibilidades que nos invitan a hacer las cosas de maneras distintas. Entonces, lo que yo hago es buscar la información, entrar, es como que entro en tu casa o entro en tus archivos, si se pudiera decir también, digamos, si vamos a la parte antigua, entro en los archivos y busco, ¿ok? El montón de información obsoleta, creencias que ya no te sirven para nada, que no funcionan, ¿ok? Que te mantienen anclada a ciertos patrones y que no te permiten soltarte, ¿no? Entonces todo eso lo vamos limpiando. Y después de que se limpia, entonces le proveo de toda la información a la persona, tanta como reciba, por supuesto, de la forma más ordenada y más comprensible dependiendo de cada quien, de manera que la persona tome conciencia de qué es lo que está ocurriendo y haga su trabajo, porque la idea mía no es resolver el conflicto, es despejar la vía, despejar un poco la mente de la persona, que se traduce perfectamente en claridad, porque las personas todas las que de alguna forma con las que he trabajado, es como un factor común. Hay claridad en la mente y hay un poco de paz a nivel interno. O sea, es como que calmamos un poco esa ansiedad, esa bestia que nos lleva ¿sabes? De la nariz haciendo cosas y tropezándonos con todo. De alguna manera todos entran un poco en la calma y en la claridad mental. Y desde ese espacio, entonces es más fácil que las personas emprendan la marcha en otro sentido. O sea, mira, estoy haciendo esto, tu fortaleza es esta.
Tu fortaleza no es esta. ¿Qué haces tú aquí? Tú deberías estar por aquí utilizando estos recursos, aprovechándote de esto y hacer una vida un poco más plácida, con más bienestar, con más equilibrio. Bueno, en fin, realmente la definición es bastante amplia, pero más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Oye, Chela, y cuentas que esto del TR, que no sabías nada sobre el péndulo, que bueno, que tuviste que aprender desde cero. Eso fue, o sea, motivado por qué eso sucedió a tu edad adulta, eso Sí, tiene sí, muchos años. sí. Cuéntanos un poquito qué te llevó a despertar ese proceso Bueno, y también me gustaría ver qué pasó, cómo explotó ese proceso cuando llegó tu quinto piso, cuando abordaste los 50. Sé que hubo una movida muy fuerte que te sí, hizo exponenciar ese, no sé si se llama don, no sé si se llama, es un no, recurso. no sé, Es un exacto, un recurso. recurso. Perfecto. Bueno, mira, Cuéntanos. realmente respondiendo a a la primera parte de tu pregunta, mi hermana mayor, Carmen, como sabes, ella practicaba TRE, más otras cosas, ella hacía una combinación de otras cosas. Y yo conocí el TRE a partir de ella, es decir, ella no me enseñó a manejarlo. Lo quiso hacer, pero en aquel momento yo rotundamente le dije que yo no servía para eso, ¿no? Era lo que yo sentía en aquel momento. Sin embargo, una era la chela que entraba a su consulta estresada, agobiada de la vida que llevaba en aquel momento, y otra era la que salía. Yo salía relajada, con claridad, así como que no era para tanto, ¿no? O sea, como que vas, como que crees que el mundo te va a pasar por encima y después entonces sentía mucha tranquilidad cada vez que salía de hacerme terapia con ella. De hecho, y recuerdo claramente alguna vez que tuve como una especie de crisis de pánico o algo por el estilo, y yo iba por la autopista manejando. Y recuerdo que llamé a Carmen, que yo iba con mi mamá, eso es un capítulo muy específico. La cabeza me dolía tanto, había tanta presión que yo sentía que era como que me iba a estallar. Y la llamé y le dije, me está pasando esto, ¿me puedes echar una mano? ¿Me puedes ayudar? Y entonces ella, desde donde ella estaba, porque me faltaba mucho el recorrido para llegar hasta donde ella podía estar, me dijo, espera unos minutos, me vas contando. Y yo, de hecho, me paré en el hombrillo porque es que me latía mucho la cabeza. Y ella me llamó como a los 5 minutos o los 7 minutos, no sé realmente cuánto, pero más o menos así. Cuando me llamó, estuvo conversando conmigo, estoy limpiando esto, estoy haciendo esto, no sé qué tal. Y fue bajó el dolor de cabeza, bajó, pero de una forma, para mí fue mágico. Para mí o sea, fue una experiencia que me marcó y así como esa tengo muchas, ¿no? Y me di cuenta de que esto trabajaba a distancia. O sea, yo no estaba allá físicamente, ella estaba en su consultorio y yo estaba manejando con mi mamá al lado, y mi mamá no se había dado cuenta que yo estaba así con la cabeza, si no la quería preocupar. Y pasaron como 10 minutos y se disolvió el dolor de cabeza. Y así tengo muchos ejemplos parecidos, que me hicieron creer que lo que ella estaba haciendo, ¿ok? De alguna manera estaba funcionando. No entendía cómo y ni siquiera quería entender porque los gráficos que ella utilizaba para mí eran muy abstractos y por eso no entré nunca en eso, pues me parecía que yo no tenía ni talentos ni habilidades de ningún tipo. Y pues nada, mira, pues la vida se encargó de convencerme de lo contrario. Y con respecto a tu segunda pregunta, esos fueron, digamos, mis principios, digamos, mis principios no, fueron como las referencias que yo tuve para empezar a confiar en que eso como recurso de sanación o de, qué sé yo, de equilibrio, era realmente eficiente. O sea, yo confiaba completamente, no por el hecho que fuera mi hermana, sino que yo digo, wow, qué impresión, cómo pudo haberse quitado esto a distancia, sin tomar nada, sin hacer nada, ella estaba haciendo su trabajo. Y yo, pues bueno, por supuesto, confiada de ella, pues realmente me sentí muy bien y así fue todas las veces. No hubo una sola vez que yo me tratara con ella que no saliera de allí muy relajada. Que tenía magia y era un trabajo y era una técnica, era un don o era un recurso, como sea, ¿no? Ahora, lo que tiene que ver con los 50, eso es otra historia. Porque mi paso por los 50, en los 50 años yo viví muchas experiencias muy radicales. A los 50 años me casé por segundas nupcias, ¿ok? A los 50 años me cambié de país, hice mi primera migración. A los 50 años empezar nada más con esas dos cosas, ¿no? Casarse, ¿ok? O sea, emprender de nuevo después de venir de una experiencia previa Exacto, nada satisfactoria. exacto. Entonces, volverse a meter digamos, en esa experiencia
Y cambiarse de país para mí fue muy desafiante, ¿ok? Muy desafiante. Luego entonces pues pasaron un montón de cosas, llegó el COVID y ya cuando estaba llegando el COVID yo sentí que empezaba a suceder algo en mí ¿sabes? Esto no va por buen camino, esto no va a funcionar, por, por las razones X de compatibilidad o de metas o sentido de la vida, pues ya el matrimonio también se estaba acabando, eso también sucedió en los 50. Y pues bueno, en los 50 me divorcié por segunda vez, me quedé sola en el país, y allí, realmente ahí es donde, quizá donde comenzó el miedo más grande. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿No? ¿Qué voy a hacer ahora? O sea, Ajá, ahora habla, estoy, sí. ¿qué Muy voy a hacer? ¿No? interesante esa parte. ¿Ok? No. Es decir, ahora lo veo y me río y por supuesto que es una parodia, porque bueno, yo digo que nos llenamos de historia y en el momento nos parecen súper dramáticas y luego te dices, pero no era para tanto. En aquel momento, pues para mí sí era para tanto. ¿Ok? O sea, de repente, ¡buah! Se acabó todo, estoy sola, ¿y qué hago ahora? ¿Para dónde agarro? O sea, ¿sabes? Había muchas preguntas y realmente empecé a sentir mucho miedo. Mucho miedo, miedo, Mm, miedo, miedo, pero te puedo decir que es un tipo de Ajá. miedo profundo, un miedo a morirme, un miedo a no saber cómo accionar, un miedo a una lista larga de cosas. Y pasé de un nivel de miedo, o sea, porque el miedo tiene muchas escalas, ¿no? Yo creo que yo llegué a un nivel de miedo muy alta donde temí inclusive de que me pasara algo más, ¿no? Porque sentía que no lo estaba mm. controlando. Y en ese momento, y esto lo digo porque esto forma parte de mi haber personal, en ese momento sucedieron cosas en mí, estando sola en mi casa, que sentía como que un vacío inmenso, ¿no? Empecé a Mm. escuchar, empecé a escuchar voces o algo así, ¿no? Bueno, lo que yo entendía, Oh, lo qué que yo entendía susto. como voces. Y pensé, Ajá. aquí está pasando algo, ¿no? Seguramente estoy perdiendo la cordura, me estoy I see enloqueciendo, deaf people. ¿sabes? O sea, tenía un vértigo emocional Wow. muy alto. Me imagino que el nivel de cortisol, yo no sé cuáles son sus medidas, pero me imagino que yo estaba en un tope peligroso, porque sentía, digo, no, yo creo que estoy atravesando algo. Mi cordura la estoy perdiendo porque no entendía cómo podía escuchar nada. O sea, porque yo nunca he tenido talentos psíquicos, nunca. Nunca, realmente para nada. Ajá. Digo, sí, yo siempre he Habías. pensado que yo soy una tapia para eso. No había, nunca he experimentado nada como eso, ni de cerca. Y dije, ¿qué es lo que está pasando? Ya Carmen, mi hermana, había muerto. Y como nosotros Ajá. éramos muy cercanas y muy unidas, y lo fuimos toda la vida, entonces yo sentía que la escuchaba y que me decía cosas, que me decía, cálmate, Chela. Y yo me estoy volviendo loca, o sea, era una cosa, fue un momento, fueron unos meses de confrontarme conmigo misma, de cuestionarme si estaba realmente perdiendo la cabeza, si, wow, ya, lo único que me faltaba era enloquecer, porque tenía esto, o sea, la lista de chequeo de todas las cosas que no estaban bien, ya había crecido, ahora lo que me falta también es enloquecer, pero no tenía un sentido de un norte, una cosa como con qué contrasto esto. Bueno, a partir de allí sencillamente pues empecé a preguntarle a personas que yo considero que son personas muy calificadas, psicólogos, amigos, etcétera. Empecé como a buscar información un poco más aterrizada, ¿no? Pensando que eso tenía una Ajá. explicación quizás fisiológica, producto de tanto miedo y tantas Mm. cosas que estaba viviendo. Pues no, hablé con otro, hablé con otro, y bueno, en síntesis, para no hacer el cuento demasiado largo, me di cuenta de que se había abierto de alguna forma un canal de comunicación. Hacemos una pausa mínima para invitarte a que te suscribas al canal. Eso nos ayuda muchísimo para que versión 5.0 siga adelante. Un canal de comunicación, y así lo digo con toda frescura y con toda naturalidad ahora, pues ahora me siento muy tranquila, muy contenta, y hasta agradecida en medio de la forma, ¿no? De que se haya abierto esa forma de comunicación, es como una conexión Wi-Fi, tal cual. Porque entonces ahora no solamente o sea, digamos que a partir de allí empecé yo a desarrollar todo esto de una forma muy apasionada. Empecé a leer mucho, a asistir a cursos, a todo lo que podía ir, que me contribuyera, que me aportara, que me sumara a la comprensión de todo este mundo de invisible, intangible, empecé a hacerlo. Entonces, pues era física cuántica, era neurociencia, era filosofía, después un poco yoga, todo contribuyó y todo sumó. Y digamos que eso es un antes y un después, ¿ok? En esos momentos que yo sentí que estaba escuchando todo eso, sentí, y esta es la gracia, digamos, de haberlo descubierto,
porque yo creo que eso fue como un salvavidas de alguna manera que yo misma me puse o qué sé yo, la energía no sé, una contribución inexplicable, ¿ok? Porque en el momento que yo sentí ese llamado o esa voz, pasé todo esto que acabo de decir, pero luego entonces que hablé con personas que yo siento que son, digamos, profesionalmente muy competentes en el tema de la psicología, la psiquiatría y todo esto, me situaron y me dicen, no, o sea, siéntete cómoda y empieza a acostumbrarte porque se abrió un canal de comunicación. Entonces se abrió, me dice, eso puede ser un beneficio más que un problema, pero debes aprender a manejarlo, ¿no? A interpretarlo, a descodificarlo. Y bueno, ahí empecé a hacer muchas cosas, la voz era cada vez más nítida, más nítida. Entonces, gracias a eso, yo puedo decir, y lo digo sin que suene a especulación, a misticismo, a comeflorismo, nada de eso fue tangible, ¿ok? Digamos, de alguna manera, combatí el miedo. Y lo combatí porque me dijo, o sea, yo sentí esa voz que me decía, levántate, levántate, respira. Respira, que lo que tienes es muchos químicos en el cuerpo, tienes muchos péptidos en el cuerpo, hay mucho cortisol, hay mucha adrenalina, respira. Y me acordaba de muchas cosas que aprendimos juntas en distintos sitios y empecé a usarlas. Y fue el antes y el después. Yo salía de estar con el corazón aquí en la boca de miedo, que yo recuerdo que me tiritaban los dientes, ¿ok? Y después que empecé a hacer uso de eso, entonces hubo un día en que sencillamente me levanté en mi casa con el aire acondicionado de Panamá, me abrí la puerta de mi habitación y salí. Y cuando salí, realmente estaba muy nerviosa, muy estresada, muy acelerada. Y empezó ella, ya cálmate, respira, acuérdate, no sé qué. Y empecé a hacerlo. Digo, bueno, ¿qué más qué tengo que perder? Empecé a hacerlo y noté la diferencia. La diferencia fue, digamos, de la noche al día. Enseguida, a los minutos, empecé a respirar, se empezó a calmar y dije, ¿sabes qué? No tengo miedo. Por encima del miedo, yo estoy aquí y voy a llevar las riendas de mis cosas como se debe. De ahí, el cambio fue tomar conciencia de que el miedo era una potencia de cambio, de un cambio inminente que se estaba dando dentro de mí y que en la medida en que yo lo estaba negando o no lo estaba reconociendo o no lo estaba identificando, el miedo crece, crece, se hace más ruidoso hasta que le prestas atención. Cuando prestas atención de Chela, que el miedo... justamente ahí hay un punto muy importante, y discúlpame que te interrumpa, No, no, no. y es el para hecho mí. de que el miedo es algo que nos trae, y de hecho es algo que tú comentas en tus libros, me parece, ¿no? Que Sí, el miedo es un mensajero que nos viene a traer, valga la redundancia, un mensaje importante, y es cómo podemos usar ese miedo a nuestro favor. Y sí, cómo podemos voltear esa energía que normalmente es negativa, que nos aplasta, que nos hace sentir terrible, que nos puede causar incluso ataques de pánico y todo eso que tú sentiste en una vez en tu vida. Para estas personas que nos o escuchan hoy y que están interesadas en entender cómo transformar el miedo, ¿qué le podemos decir concretamente para, como bien. herramienta para usarlo, ¿no? A favor. Bueno, en principio, yo parto de una idea, es una verdad personal. No pretendo que sea una verdad Mm. universal, pero yo parto de una premisa de que la energía está en todo. Que la energía es todo, tanto lo material o lo que consideramos material como lo inmaterial está constituido de energía. La energía, a su vez, es una carga, digamos, tiene la posibilidad de recibir mucha información, de un sentido o del otro. Entonces, tan pronto tú tomas conciencia de que el miedo no te está diciendo, sino que hay un cambio inminente que se está produciendo adentro y que tienes que darle permiso de ser, ¿ok? Es un cambio, porque normalmente el miedo ocurre, ¿ok? Ante la presencia de un cambio, algo que se sale de nuestro territorio conocido. Y lo dice Alfonso Puig cuando habla de la neuroplasticidad, ¿ok? Cuando nosotros vivimos en un mundo de cosas que conocemos, que heredamos por las razones que sea, las tenemos más o menos controladas. Basta que haya un cambio que te asome, una posibilidad que sea distinta, ¿ok? Que nunca la hayas hecho. Y entonces, por supuesto, en la mente, que está de alguna forma entrenada para mantener la preservación del cuerpo físico, de la vida física, dispara las alertas. Hey, te estás saliendo del área conocida y no puedo predecir el resultado. No puedo saber si tú, con ese cambio que pretendes hacer, más bien puedes poner en riesgo tu propia vida. Entonces, en la mente dispara toda una suerte de memorias, digamos, de escenarios, ¿ok? Que te mantienen retraída dentro del área conocida. Entonces, si algo aprendí yo de esta experiencia y de muchas otras, es que en la medida en que tú te das cuenta, y por eso escribí el libro del miedo, Apágale la luz al miedo se llama, es un libro muy breve y realmente muy simple,
en la medida en que tú identificas que el miedo no es un agresor, sino es un protector, no está diciéndote, sino que hay un cambio que va a traer mucho bien y mucha expansión para ti. Entonces, en la medida en que tú reconoces eso como un benefactor, primero, fisiológicamente empieza a ceder la aceleración. Y lo viví yo y lo he vivido muchas veces, ¿ok? Cada vez que sucede, hago lo mismo, ¿ok? Basta un minuto, un instante de voluntad, ¿ok? Que te des cuenta de eso. Y si tú logras darte cuenta de eso en medio de un ataque de pánico o una crisis de miedo o de angustia o de ansiedad, en ese instante puede ser un antes y un después. En el momento que te das cuenta, hey, esto es solamente la química que me está inundando. El cuerpo está lleno de todo este montón de hormonas, ¿ok? Que me hacen ver todo muy catastrófico. Entonces, primero lo atiendes fisiológicamente. ¿A través de qué? A través de la respiración consciente. ¿Ok? Respiración consciente, una respiración que va profundamente, una inhalación profunda, exhalaciones profundas, para calmar un poco el sistema límbico, ¿ok? Para calmar un poquito la aceleración cardiovascular y empiezas a sentir cómo disminuye. Y en la medida en que tú ya pasaste ese primer instante de crisis y tal, empiezas a tomar el control y te das cuenta de que, hey, ¿sabes qué? El miedo lo que me está anunciando es un cambio. ¿Qué tal si lo aprovecho? ¿Qué tal si aprovecho esta energía, este caudal de energía? ¿Ok? Y me doy cuenta de que lo que viene es un cambio y me atrevo a pasar por encima del miedo, ¿ok? Me atrevo a pasar por encima del miedo y me doy cuenta de que el miedo no era tan grande. O sea, que digamos, mi miedo al miedo era más grande que los efectos reales del miedo. El miedo solamente es un mensajero. El miedo es la patada de arranque, ¿ok? Cuando tú no quieres salir de un área donde estás sufriendo y estás viviendo las mismas cosas, entonces de alguna forma se disparan todas estas formas de energía de miedo y tal, que te están diciendo simplemente muévete de allí o haz un cambio, gira. Si continúas haciendo lo mismo en esa gran espiral infinita, ¿ok? Vas a seguir viviendo en las miserias y en los conflictos. Entonces el miedo te está invitando a que te muevas de allí y tal, y que te atrevas a experimentar otra cosa y crezca, porque esa es la forma, el miedo es la forma como nosotros evolucionamos. Es decir, yo creo que el miedo es un recurso que cada día, cada día, digamos que lo pienso, todos los valores que proporciona el miedo, me doy cuenta de que el miedo es tremendo aliado. De hecho, por eso escribí ese libro, Sí, lejos de lo que dicen por ahí, que lejos. lucha contra el miedo, quítate el miedo, no aceptes el miedo, no puedes tener miedo. Ya ese discurso no funciona, No, es el yin y definitivamente. el yang, ¿sabes? Es un poco el yin y el yang. Al aliarnos, exacto, tenemos que amigarnos con el Identificar, miedo, Exacto. identificar. irlo como separando, ir viendo qué es lo que trae allí, como dice Moraima, qué mensaje, a ver, dónde Sí, sí. está el asunto en esto que puede ser muy grande, porque posiblemente el salto que des una vez que atraviesas el miedo puede ser Mira, el brutal. cambio que tú das cuando tú estás en la situación que sea, no importa, cada quien tiene su forma de vivir sus miedos, ¿no? De interpretarlos, pero en la medida en que tú tienes conciencia de que el miedo no viene a destruirte, sino viene a protegerte, porque de hecho la amígdala cerebral digamos, frente a una amenaza potencial, entonces esa es Ah, la que te hace ese shot de energía, bien sea para que corras, para que enfrentes, para que pelees, para que te escondas, para lo que sea, ¿ok? En la medida en que tú respiras, es que la respiración está increíble. Es lo primero que sucede cuando naces y es lo último que sucede cuando ya te vas. O sea, es un recurso que no tiene valor, es increíblemente grande. Entonces, la respiración te ayuda a controlar fisiológicamente toda esa reacción del cuerpo, ¿ok? Que te hace sentir que te vas a morir y tal. Cuando logras controlar primero la respiración y tal, entonces tienes más claridad mental. Tienes más claridad mental como para tomar nuevas decisiones o decir, oye, no, creo que mejor no es eso, sino es esto, ¿no? Entonces, digamos, encarar al miedo no es pelear con el miedo, es aceptar que el miedo forma parte, que es una contribución, que es parte de mis sombras, porque somos luces y sombras, y digamos, no nos vamos a quedar solamente con la parte luminosa, necesitamos la parte de las sombras para que haya un oh, equilibrio. Todo, hasta la electricidad, si no tienes polo positivo y negativo, no existiría la electricidad. Y así hay cientos de cosas donde el balance es justamente los opuestos, ¿no? Entonces el miedo no es enemigo, el miedo es un aliado. Solamente que, claro, nos volvemos tan locos y perdemos tanto el control y el juicio que creemos que es un enemigo, pero no lo es. Yo creo que, digamos, el mensaje final de lo del miedo, cuando tú logras atender el miedo en el momento, o sea, cuando tienes esta información, la tienes presente y tienes ese instante que estaba hablando antes, ese instante de voluntad como para pararte y darte cuenta de que, hey, no está pasando todo lo que tú crees que está pasando. Respira primero para que baje un poco ese montón de químicos que están en el cuerpo haciéndote ver todo negro y luego entonces sucede la calma. Siempre sucede la calma. Las crisis
Y los conflictos normalmente vienen después, vienen antes o preceden a la expansión. Es decir, el miedo al final es un elemento de expansión para todos los seres humanos. Así lo veo y así lo he vivido yo y así lo he vivido con gente con la cual he trabajado. Hey, el miedo, no le tengas miedo al miedo, pásale por encima. Pero para eso necesitas ese instante, ¿ok? Si no hay ese instante de ese brote de voluntad de actuar, probablemente te arrope, te va a arropar una y otra vez hasta que tomas una acción o hasta que dejas de tomar las acciones en el sentido que te produce el miedo. Una de las dos. Chela, y tú que has ayudado a tanta gente, ¿te viene a la mente algún caso en donde a través de la terapia y a través de tu guía y el conocimiento que tienes de lo que es esta perspectiva del miedo, puedes compartir alguna historia con nosotras? Bueno, hay un montón, porque si, así como decía antes, el miedo es algo que está, digamos que forma parte de la vida de todo el mundo, en alguna medida. Si no, normalmente estamos oscilando entre el pasado y el futuro. ¿Ok? Digamos, el miedo de todas las cosas que nos inculcaron, de las experiencias que vivimos, de las memorias de dolor, de accidentes, de cosas terribles y tal, nos disparan y nos marcan como una muesca, ¿no? Y cada vez que a alguna circunstancia se le parece, ¡pum!, vienen los disparadores del miedo. O el miedo al futuro, que es la ansiedad, que está como una epidemia, es casi una epidemia. O sea, te puedo decir que a mí me consulta muchísima gente y no podría decirte con exactitud, pero yo me atrevería a decir que por lo menos 6 de cada 10 es por ansiedad. Ansiedad de distintos tipos. Mm. Ansiedad, ¿qué es? El miedo al futuro. ¿Ok? Entonces, digamos que podría enumerar muchos casos, pero uno que tengo, digamos, a mano, el miedo a, el miedo a que encerraran a un chico en una casa de salud mental. ¿Ok? Es decir, esta es una historia que voy a hacerla breve, pero realmente fue muy larga, fueron casi 2 años de trabajo. ¿Ok? Un chico que, bueno, según los diagnósticos médicos, él estaba patológicamente frente a personalidades múltiples, o lo que se califica como personalidades múltiples. Y bueno, de alguna forma, por un amigo y otro amigo, sus padres llegaron a contactarme a mí, simplemente para ver si podía echarles una mano porque tenían mucho dolor y mucho miedo de que un chico tan joven, 17 años o 18 años y tal, se condenara a una vida como esa, o sea, una vida en un sitio de salud mental, porque bueno, no podía estar en casa, pasó de ser un chico normal, ¿ok? Jugador de básquet, y de repente, pues empezaron a pasar cosas y cambiaba de extremo a extremo emocionalmente. Pasaba de la ira a la risa, al llanto, y por supuesto eso les prendió las alarmas y empezaron a Wow. trabajar con él psicólogos y psiquiatras. Y pues nada, digamos, yo no soy psicólogo, tampoco soy psiquiatra, pero he aprendido a conocer un poco a las personas desde mi punto de vista, y a identificar ciertos rasgos, ¿no? Y bueno, me puse a trabajar con él y yo le digo, bueno, vamos a hacer lo que hago con todo el mundo, ¿ok? Él no va a dejar de trabajarse con su psicólogo ni con su psiquiatra porque esto no sustituye, nos complementamos de alguna manera, ¿no? Y empezamos a trabajar y trabajar y, bueno, pasamos unos cuantos meses y no pasó nada. Es decir, había un poco de calma en la familia, sí, o sea, calma en los padres, pero no veíamos cambios. Entonces, pues ya les dije, bueno, creo que hasta aquí llego yo, porque si no hemos visto cambios significativos, algo más que se escapa de mí está ocurriendo y no sé cómo manejarlo ya, como que llegué a mi tope. Y pasaron varios meses y bueno, no supe más de ese chico y luego me volvieron a llamar y cuando me volvieron a llamar, bueno, los padres estaban bien desesperados, ¿no? Realmente. No podían ver a su hijo ahí. Lo cierto es que, bueno, entré de nuevo y yo digo, bueno, está bien, vamos a ver qué cosas ahora puedo ver que no vi antes. Y me encontré con una serie digamos, de temas internos dentro de él y tal. Empezamos a trabajar, empezamos a trabajar, empezamos a trabajar. Entonces, encontré muchos miedos. Digamos, dentro de la información que yo recojo cuando atiendo a alguien, están todas las formas de energía, ¿ok? Las formas de energía, básicamente, cicatrices, memorias, ¿ok? Cosas que no soltamos, memorias que de alguna forma atrapamos o aceptamos, memorias de la familia, ¿ok? Como parámetros de miedo de la familia, de la sociedad donde vivimos, en fin, ¿no? Ujú. Y trabajando con ese chico, hubo un momento, yo podría decirlo como de iluminación, por decirlo de alguna manera, porque es algo que no puedo calificar de otra forma, ¿no? Y dimos con algo, ¿ok? Cuando encontramos, es como que si, esto que voy a decir va a sonar irreal, va a sonar fantasioso,
seguro, pero bueno, digamos que estoy acostumbrada a que ese tipo de cosas sucedan, ¿no? O sea, realmente Claro. no es para mí, para mí hoy en día ya no es ningún problema porque es como la Claro. mezcla de lo que me trajo hasta aquí. Digamos que tú, el ser humano, es tanto mente como cuerpo, digamos, para experimentar la experiencia humana, como un ser o un alma o un espíritu, cada quien lo llama como se siente mejor, ¿ok? La denominación no es importante, que es quien elige la experiencia de vida. Entonces, normalmente, cada persona tiene su ser, su mente, su cuerpo, y así transita el mundo, ¿no? Pero a veces, pues como somos todos energía y como la energía, digamos, se expande, es como si fueran muchas moléculas sueltas y tal, y unos nos interceptamos con otros permanentemente, no importa la distancia, todos estamos mezclados. Entonces había como una especie de muchas formas de energía alojadas o conectadas con esa mente y con ese cuerpo. Muchas formas de energía distintas, ¿ok? Porque la frecuencia vibratoria de la energía es la que define si es una energía densa o si es una energía de carga ligera. O sea, el amor, el odio, la crueldad son movimientos de energía más lentos o más rápidos, ¿ok? Por eso que decimos cuando la gente es muy pesada, literalmente es así, tiene una energía muy densa y viceversa, cuando la persona es muy ligera, o sea, intuitivamente lo sabemos, ¿no? Entonces, en ese estudio que hice con este chico, digamos, en esta segunda temporada, me di cuenta de algo que no me había dado cuenta antes, pues no te había tenido una experiencia parecida, que realmente había multiplicidad de seres o de almas de alguna forma interconectadas con esa mente. Y por supuesto, había como una especie de compartimientos emocionales que pertenecían a cada uno de ellos. Eso es difícil de explicar porque, bueno, no tiene un basamento científico, no se ha estudiado que yo sepa a nivel científico, pero bueno, yo digo la experiencia que tuve yo. ¿Ok? Lo Una viste con claridad. pues yo lo percibí de esa manera y bueno, pues hago lo que siempre hago. Yo trabajo con la energía del amor, porque la energía del amor es la que no juzga, ¿no? O sea, a mí me da igual, no tengo categorías de esto es bueno, esto es malo, para mí todo forma parte de todo. Entonces empezamos a trabajar, a limpiar, a ordenar esa energía y yo digo, bueno, ya terminé. Le digo a sus padres, hablé con ellos, le digo, bueno, ya terminé, me encontré con esto, de hecho el padre era bien escéptico y pues bueno, estaba como, sí, lo recibe, pero no se mete, ¿no? Bueno, cosas como bastante regulares en esta sociedad nuestra, ¿no? Las mujeres somos más abiertas a este tipo de cosas no visibles, ¿no? Entonces, Claro, simplemente, pero siendo un hijo, pero siendo un hijo, Sí. exactamente, siendo claro, estaba haciendo todo lo posible. sí, entonces, bueno, terminé mi trabajo en el 2022, ¿ok? Y yo dejo un poquito que la energía se asiente, que tome su espacio y tal, y luego entonces normalmente monitoreo a las personas, cómo te sientes, cómo va, no sé qué. Bueno, no fue necesario. A los días me llama el papá. Ya el chico tenía varios meses hospitalizado que lo ibas a ver y el chico estaba realmente, pues bueno, anestesiado con tantos medicamentos, o sea, nulo, ¿no? Nulo. Ujú. Y me manda, Anulado. el Ujú. chico me llama, el papá me llama en una videollamada que realmente me sacó las lágrimas, porque, Ujú. o sea, primero porque me llamó él, y luego cuando me llamó él me dice, déjeme mostrarle para que usted vea, no sé qué. Entonces me muestra la sala de su casa, él tiene otro hijo menor, estaba el hijo menor, este chico del cual hablo y tal, unos perros, unos gatos que tenía, qué sé yo y tal, viendo televisión de lo más tranquilo. Me dice, tenemos una semana con nuestro hijo en la casa, me dice, y no ha habido un solo episodio de violencia, porque básicamente le tenía mucho miedo a los arranques de violencia que le pasaban, ¿no? Que podía atentar contra ellos mismos. Entonces después, o sea, por supuesto que eso me alegró muchísimo y me dice, nosotros no sabemos qué ha pasado, pero después de la última vez que usted trabajó con él, entonces lo fuimos a ver y pedimos un permiso a ver si lo podíamos traer y observarlo en casa, ¿no? Y pues no hemos visto ninguna, como digamos, ninguna Maravilloso. erupción y después de ahí, pues mira, ¿sabes qué? Pasaron los meses y tal, y no ha pasado más, y el chico sencillamente, digamos que esa acción, ¿ok? Contribuyó a algo, a un cambio significativo en la vida de alguien. Pero significativo, pues ese niño estaba condenado a estar, qué sé yo, Una de tantas, una de sí, tantas. sí, y eso me hace muy feliz, la verdad. Eso me hace muy Claro, Qué feliz. porque lindo. Yo me siento inspirada en todo lo que hago y cuando a veces la persona me dice, ¿pero qué es lo que tú haces? Entonces es difícil de definir, pues yo no me siento terapeuta, yo no me siento nada de eso. Yo siempre digo que quizá soy una limpiadora de chatarra, porque a veces lo que tenemos adentro es mucho, es un contenedor de basura, tenemos tanta información obsoleta que sacar, ¿ok? Y creencias que nos limitan. Bueno, Y bueno, es lo más o menos lo que hago. yo claro. lo,
yo lo certifico. Yo también. Yo El trabajo, también, el trabajo de yo también lo Chela es certifico. maravilloso, Es así. maravilloso. Gracias. Y sí, sí, es que se siente. Ay, Sí, se gracias. siente. Sí. Se siente, se siente. Nos gustaría escuchar qué ha significado para ti el segundo acto de tu vida. El segundo acto. En en tres Ujú. palabras, Sí. ¿cómo definirías esa llegada de los 50? Oh, Que wow. ya los pasaste, Wow, ¿cómo, sí, qué sí, ya yo estoy en el sexto piso. significó? ¿Qué has sido después de los Ya yo estoy en 50? el sexto piso. Aquí las espero. Bueno. Mira, para mí los 50 han sido, yo creo que una de las décadas más luminosas, si puedo decirlo pero con honestidad total, ¿ok? En los 50, bueno, por supuesto me casé, como dije, las segundas nupcias fueron diferentes, fueron mucho más nutritivas, o sea, no tengo nada de que quejarme ni nada que juzgar. Pues bueno, es decir, no funcionó, pero no fue traumático, fue muy amistoso, fue muy bonito. En los 50 me hice locutora, en los 50 me hice escritora, empecé a escribir mis libros. En los 50 comencé a trabajar esto que ahora ha definido un nuevo propósito, un sentido nuevo de vivir como algo bonito que dejar, como, o sea, si se podría decir legado, que la palabra legado suena un poco rimbombante y grande, pero si podría decir que los 50 me ha dejado, digamos, la transformación de pasar de ser oruga a ser mariposa, que estoy comenzando a volar, ¿ok? Todavía no soy grandes ligas, pero, pero creo Qué que bella. aprendí a volar y descubrí esto. He escrito mis libros han sido una satisfacción muy grande para mí. He experimentado, Mm, hice tantas cosas en los 50 como no hice en los 40 primeros, créanme, como no hice en los 40 ujú. primeros y ahora me siento muy vital, me siento con mucha potencia, tengo mucha energía, tengo muchos proyectos, o sea, sabes, no, para mí los 50 fueron tremenda década, tremenda década. Seguro que sí. Sí, sí, sí. Sheila, y los que están interesados en tus libros, ¿dónde los pueden conseguir? ¿Y Todos cómo te están ubican? publicados en Amazon. Solamente poner Celina Plasencia, que es el nombre de la identificación oficial. Digamos, los libros identifican un poco todo lo que yo he ido aprendiendo, ¿no? De alguna forma. Y los voy dejando ahí y, digamos, a la par que los voy dejando, voy conquistando otras áreas de conocimiento o voy aprendiendo nuevas cosas y voy incorporando otras. O sea, unas se van quedando por ahí, las voy dejando y bueno, le harán bien a quien quiera, ¿no? O sea, a quien quiera elegir eso. Pero aquí voy. Los 50 son fantásticos, fantásticos. Así que no tengo nada de qué Exacto. quejar. Nada, nada. La Chela, En temporada más una sola bonita. y, palabra. y para quienes estén interesados en tus terapias, eso lo puedes hacer a distancia, no importa el Ah, lugar sí. donde la persona se encuentre, ¿cómo te ubican? O sea, aquí vamos a Bueno, dejar en la descripción tu información, pero dinos tú. principalmente a través de mi WhatsApp, ¿ok? Porque digamos que como la energía es todo y está en todas partes y no tiene fronteras, no Ujú. existe tal cosa como fronteras, yo puedo trabajar, es más, la mayor parte de las terapias que hago y de los trabajos que hago, y de la enseñanza, porque yo dicto talleres sobre cómo aprender lo que yo hago para que la gente, ¿sabes? No se quede nada más con la solución, sino que aprenda a convertirse en su propia solución. A los que estas cosas les llama la atención, la gente Ah, aprende a muy limpiar. bien, muy bien. ¿Ok? Entonces, bueno, está por un lado las terapias, pero por otro lado también está el taller, que es mucho más fácil, es un rediseño que me inventé, que tuve años diseñando, aterrizando la abstracción de la mente a algo concreto, pero que fuera más fácil y más manejable para cualquiera, que no necesite conocimientos previos de nada. ¿Ok? Me consiguen a través de mi móvil en WhatsApp, y sí, la mayoría de las terapias las hago a distancia. Funciona igualito, funciona igualito. O Lo sea, no hay vamos a límite. publicar entonces. Claro, claro. Gracias, Lo chicas, vamos a publicar. qué bellas las tres. Inclusive para quienes quieren aprender de ti, ¿no? ¿Tienes alguna Claro que sí. formación en el radar? ¿Tienes alguna Hay una formación prevista? formación, sí, que es como lo que yo hago digamos, si lo podemos resumir en una palabra, es desprogramar, básicamente. O sea, Mm. porque estamos cargados, actuamos y pensamos y sentimos, nos movilizamos por el mundo de acuerdo a programas del cuerpo, de la mente, del ser. Entonces, esos programas nos hacen, obedecemos ciegamente, así, cual corderitos, obedecemos a todos esos programas. Entonces, lo que yo hago conduce a la desprogramación. Una parte la hago yo, otra parte la hace la persona a través de ciertas herramientas bastante fáciles, la verdad. ¿Ok? Para que las personas empiecen a quitar esa chatarra, ese software viejo y a poner un software nuevo, porque ya tenemos la IA, ya estamos volando para, Una sea, estamos actualización. tocando cosas. Sí, entonces hay una formación que se llama Desprográmate. Desprográmate, que Mm, ahora la voy a llevar a Panamá pronto, en enero.
Y bueno, nada, la llevo por aquí por allá. ¿Necesitas un grupo o lo haces individual? Bueno, ¿No? normalmente se agrupan, ¿ok? Pero Ok, también las he hecho individual. Hay personas que no pueden incorporarse por su tipo de actividad. Entonces, si la hago, es una jornada que puede durar un día entero, ¿ok? Básicamente un día entero, un día intensivo, ¿ok? ok, Como 6 u 8 horas. Una pequeña parte teórica para el conocimiento de la energía, ¿ok? Y luego es una inmersión total en la experiencia, o sea, entrando en su propia mente, entrando en los propios recintos internos de cada quien para sacar y sanar y ok. básicamente para autoconocerse, que es al final digamos, la ganancia mayor es el autoconocimiento. Si tú eres conocedor de lo que tú eres y de los potenciales que tú tienes, entonces esos recursos están allí, los ves, pero ahora no están de adorno, ahora los puedes utilizar, aprovecharte de eso mientras estés en el cuerpito, porque después que estés en el cuerpito, pues yo no sé qué más hay, ¿no? Pero en este necesitamos usar todos los recursos que tengamos. Vale. Bueno, yo te iba a pedir que una frase de cierre, pero creo que esa ha estado bastante buena. Sí. Sí. No, bueno, y yo quiero pedirte algo, porque sé que tienes unas cartas que creaste tú, un oráculo o No, algo, no no, sé si no, nos puedas. no los tengo aquí conmigo. Sí, Oh, sí, sí, sí. El oráculo del bueno, ser y el saber Con- es son 52 cartas que resumen, digamos, no sé, no podría decir si todo el conocimiento, porque yo no creo que yo tenga todo el conocimiento, ¿no? O sea, creo que sería muy aburrido, de hecho, tener todo el conocimiento, ¿no? Pero hasta el momento que yo lo diseñé, era una forma de como pequeñas digamos, concentraciones de información de todo lo que yo he venido aprendiendo a lo largo de estos años, que tienen que ver con el ser, con saber y con ser. Ok, digamos, si tú eres dueño del mm, conocimiento o entiendes cómo funciona la existencia, cómo te conectas con tantas cosas que no puedes ni siquiera explicar, cómo sacas provecho de todos esos recursos, entonces obviamente pues creces, te haces más fuerte y manejas mejor tu vida, porque al final lo que queremos nosotros todos, los que usamos estas herramientas, los que no, es tener vidas con propósito, plenas, bonitas, libres, donde nos sintamos felices, amados y amando. O sea, porque al final es eso, todos necesitamos amor, todos estamos aquí por la misma razón. Aunque no, aunque no lo aceptemos o aunque muchas personas piensen que esto es una cosa romántica, no hablo de lo romántico. Todos necesitamos amor y todos estamos aquí buscando amor. O sea, para dar y recibir, porque es la fuerza que mantiene la cohesión de vida, es el amor. Aquí está la florecita que Así le es. faltaba. excelente. Exacto, Bueno, será en otra genial. oportunidad que nos saques Ay, una sí, carta sí, allí, no las tengo a aquí, ver cómo pero sí. ves a versión 5.0 y a toda nuestra No, comunidad sí, maravillosa. sí, y es bellísimo además la experiencia, bueno, a mí, yo amo todo lo que hago y por supuesto le encuentro belleza, pero yo creo que la experiencia cuando lo haces desde esta instancia y tal, siempre es gratificante, aunque encuentres cosas que son calificables como horribles, tú dices, bueno, si lo estoy viendo es porque algo aquí hay que aprender, vamos a limpiar esto y vamos a Ajá. reemplazar. Y se hace, digamos, se transforma una situación oscura a una situación con mucha riqueza para crecer. Chicas, gracias por el Bueno, tiempo, gracias, me encanta compartir Gracias. todo. Gracias por No, no, invitarme. gracias, gracias a gracias, ti, Estoy aquí gracias. Ha estado para todos, para de servirme, Gracias. verdad. a servir, a hacer, ¿sabes? Muchas A intentar, gracias. a prender los despertadores de la gente, ¿sabes? Hey, sálganse de los Ujú. programas viejos, que hay un mundo maravilloso aquí esperando que todos estemos aquí Estoy, metidos. se- Sí, estoy sí, segura que repetiremos contigo en algún momento, así cuando que, quieran, bueno, pues cuando muy quieran. agradecida por Para esta mí es un primera. placer y un honor. Gracias a las tres. Vale. gracias. Un Gracias. besito, Chela, Gracias. gracias. Nos Chao, chao a vemos. todos, encantada. Chao. Adiós.